Perfecto. Estamos en vivo finalmente. Muy, pero muy buenas tardes a toda la asamblea presente, de personas que se quisieron dar el tiempo, reservar su valioso tiempo, para poder reflexionar la tarde del día de hoy. Mi nombre es Javier Armijo, soy director de colaboración de IF Chile, y la razón por la que estamos reunidos el día de hoy es porque tuvimos una convocatoria a colaborar de parte de Matrística, que justamente hizo una invitación general a la conversación. Si los seres humanos estamos donde estamos hoy, es porque en un momento tuvieron la capacidad de colaborar, entender las problemáticas que estaban ocurriendo y poder abordarlas en grupo, nosotros cada uno por su parte. Y en tiempos, los que estamos viviendo hoy, ese tipo de conversaciones significativas, ese tipo de reflexiones son más necesarias que nunca. Entonces, queremos ante todo agradecer a Matrística poder convocar este diálogo. Tenemos más organizaciones también que vamos a ir conociendo ahora en esta presentación general. Y queremos también agradecer a cada una de las personas que se dio el tiempo para poder conectarse con nosotros el día de hoy. Su tiempo es muy valioso y lo agradecemos mucho. Lo valoramos y queremos reciprocar con ustedes también en ese ánimo, en esa velocidad. Entonces, a continuación, quiero dejar con ustedes a Alejandra Mustakis, que justamente va a dar un poco más de contexto de por qué el día de hoy estamos abriéndonos a este diálogo convocado por Matrística. Adelante, Ale, por favor. Buenas tardes a todos. Es un honor y un privilegio y un regalo de Dios poder estar acá hoy día con nuestros ídolos, que se lo he dicho tantas veces, gente que nos inspira, nos motiva, nos da luz, nos da esperanza. Y en eso estamos hoy día, acá, cuando tenemos una sociedad que se complejiza por montones de razones, donde hay mucha gente incómoda, donde nos ha costado hacer sociedad, o más que nunca nos ha costado entender qué sociedad queremos vivir. Creo que reflexiones como esta y personas como la Jimena y el profe Maturana, ambos dos, con sus teorías, sus visiones, cuales yo comparto muchos años y creo que son definitivamente la manera en que queremos entendernos y construir sociedad, están más activas que nunca. Hoy día podríamos pensar que no hemos cuestionado tanto en cómo va a ser este nuevo Chile, este nuevo mundo, pero no tenemos ni una luz de esperanza de cómo nos vamos a entender y cómo lo vamos a hacer, este 4.0, esta nueva fase. Y yo, por lo menos, y esto lo digo desde Alejandra Mustakis, desde lo que yo creo que con ellos, acá en esta visión, tenemos una esperanza de una piedra que parte de Chile para crear esta nueva sociedad. Me fascinaría que así fuera, así que como se lo he dicho en todos los tonos a mi profe Jime y a mi profe Maturana, Humberto, cómo podríamos con ustedes, con esta reflexión, con su visión de cómo mirarnos, de cómo amarnos, cómo entendernos contra las diferencias, cómo nadie tiene la razón y todos somos, cada persona tiene una realidad, cómo poder comprender eso para empezar este nuevo Chile, esta nueva sociedad y tomar todas las complejidades que estamos viviendo hoy día como una oportunidad de crear eso. Así que al revés, estoy una agradecida y feliz de la reflexión hoy día. Gracias. Gracias, Ale. Julia, por favor. Apoyar las palabras de Ale y dar agradecimiento a este espacio al cual nos han invitado desde Matrística. Estamos viviendo un momento extremadamente especial de nuestra vida, de nuestro mundo, de nuestro planeta. Y si bien es un momento súper doloroso para muchos, también se abre una oportunidad para poder reflexionar con qué queremos quedarnos, como nos dicen el profe, la profe Jime y el profe Humberto, de qué queremos despojarnos para andar más livianos, y qué es eso que se está terminando y qué es aquello que debería venir por empezar, que tiene que ver con la colaboración, con la colaboración, con la colaboración, con el convivir, con el amar. También han marcado mi vida personal, me han abierto un mundo de entendimientos que antes no lo tenía, lo he tratado de traspasar a todos mis momentos, a todas las instituciones en la cual cotrabajo con otros, y me encantaría que esa inspiración también le pueda llegar a todos ustedes para motivar esta reflexión que nos lleva a un camino mejor. Gracias, Julián. Gracias. Lorena, por favor.
Te escuchamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Retamal, directora ejecutiva de Matrística. Lo primero agradecer este presente, este momento, hoy día 5 de abril, 18 horas Chile, que estamos acá, que más de 5.000 personas se inscribieron para estar acá reflexionando. Yo creo que ya eso es un hito. En Matrística hace más de 20 años que invitamos a personas, organizaciones o comunidades a reflexionar sobre los mundos que generamos, ¿sí? Y la orientación de nuestra transformación cultural. Como ustedes lo han dicho, Alejandra, Julián, que también me suman las palabras y también me inspiran en relación, por un lado, a lo que ha significado para mí también en mi vida la biología cultural y lo que yo veo también cómo nos hemos ido transformando como sociedad. Este es un momento histórico. Nuestro mundo ha cambiado disruptivamente y quizás la pregunta que nos hacemos hoy día pareciera ser que es inescapable el momento de reflexionar. Y para eso estamos con nuestros cofundadores, Humberto Maturana y Jimena Dávila, que también les agradezco este momento en que estemos generando este espacio desde la colaboración. Quiero presentar a un invitado especial en este encuentro, que es Daniel Fernández, director ejecutivo de Memética y profesor de Gestión de Cambio Cultural en la Universidad del Desarrollo. Y desde ahí también, Daniel, si nos puedes comentar a ti, ¿qué te inspira en Matrística? Yo no escucho a Daniel. Yo no lo escucho. Tiene que encender su micrófono. Ya. Hola, ahora sí, buenas tardes. Ahí sí. Estamos en vivo, sí. Estamos en vivo co-inspirando, así que estas cosas van a ocurrir con la tecnología también. Sí, buenas tardes a todos, un honor estar con ustedes y un saludo a todos quienes nos ven y escuchan. Bueno, la verdad que mi aproximación o nuestra aproximación a Matrística con Humberto y Jimena obedece de alguna manera a que, como todos ustedes dijeron, vivimos una etapa muy, muy especial que va a marcar mucho nuestro futuro. Si nosotros sumamos el movimiento social con la pandemia que vivimos, ¿no es cierto? El movimiento social no se terminó ni mucho menos, está un poco sumergido temporalmente por una urgencia de sobrevivencia. Y bueno, el punto es cómo abordamos, cómo miramos esta incertidumbre, cómo nos aproximamos, cómo la entendemos. Y eso está en nuestras cabezas, como nosotros abordemos no me gusta la palabra realidad, porque creo que no existe eso, sino nuestra percepción. Pueden surgir los elementos que nos permitan convivir mejor y salir de estos desafíos, de estos problemas. Y hay muchas miradas que están dando vueltas, la mirada política, analista político, la mirada sociológica más o menos tradicional. Con mi colega Pablo Reyes hemos empezado a introducir la mirada de evolución cultural, que hace 5 años en Chile al menos no se tenía. Y lo que sí vi en Matrística muy original, que es la mirada de la biología cultural, que es algo que había escuchado, leído, pero no me había aproximado tanto. Y hemos tenido conversaciones riquísimas, valiosísimas, con el doctor, con Jimena, para entender mejor y para conectar de alguna manera estas miradas que sí sentimos que tienen conexión. Lo que aporta a Matrística y la biología cultural creo que es una nueva sabiduría para poder entender mejor el mundo en que estamos. Es una sabiduría desde nosotros los organismos, para la convivencia entre los organismos y su espacio ecológico. Por lo tanto, me surge a mí, desde la biología, como algo natural, por así decir, como un fenómeno natural. Yo creo que el gran valor que ponen Humberto y Jimena en la contingencia, que han decidido salir de la contingencia, hubo una columna el domingo pasado en Mercurio donde ellos plantean, ¿no es cierto?, su mirada sobre la democracia principalmente. Y esta discusión que me parece muy importante, muy legítima, muy esencial entre el convivir competitivo y la colaboración. Tenemos un énfasis hoy día en el mundo del convivir competitivo, ese es el predominante, y está mostrando fallas. Ni que hablar en la pandemia, con el individualismo, ¿no es cierto?, desatado de alguna manera de muchas personas que no entienden que este es un problema de colaboración. Esa dualidad, por así decirlo, esa mirada biológica de la colaboración versus el convivir competitivo, que es un artefacto que inventamos en algún momento los humanos y que puede haber servido mucho, pero hoy día no da cuenta de las dificultades, creo que esa mirada nos abre posibilidades de acción. Y a partir de ahí, Matrística, y en particular Humberto y Jimena, hacen una especie de redefinición, quiero decir, de la democracia, que es como si me
me permite usted, el manifiesto del domingo pasado, que es más largo y que esa es una simple síntesis, que es decir que la democracia no es un artefacto o un modelo de administración política en un Estado-nación. Corresponde a la parte del Estado en la relación Estado-nación, como se ha concebido tradicionalmente, sino que es una forma de convivencia, ¿no es cierto?, que nos permite convivir en la honestidad y en el mutuo respeto. Y entonces transforma la democracia en un concepto relativamente abstracto, diría yo, y más político, en un convivir real en el mundo real de los humanos y su biología. Entonces, yo diría que los tres elementos que me aproximan a Battisti, que valoro mucho, es el primero, las nuevas sabidurías para comprender un mundo complejo que no entendemos y que no vamos a entender si no recurrimos a otra forma de pensamiento. Esta es una y muy valiosa. En segundo lugar, el contrapunto entre la colaboración que proviene de la biología y el convivir competitivo que hemos creado a partir de la revolución industrial para una línea de progreso lineal. Y en tercer lugar, el nuevo concepto de democracia aterrizado a una forma de convivencia en la honestidad y en el mutuo respeto. Y esos tres elementos creo que son bien esenciales y los podemos abordar bien y son los que me atraen a mí para poder trabajar en conjunto entre todos. Muchas gracias, Daniel. Y en base a ese mismo artículo, ese mismo escrito que fue publicado en el diario Mercurio por nuestros cofundadores, doctor Jimena, entonces, si nos pueden ampliar un poquito en relación a la democracia y si nosotros vivimos o no vivimos realmente en democracia. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Maturana. Mucho gusto. Si vivimos o no vivimos en democracia, voy a dejar al doc que responda, pero yo antes quiero invitarlo a todas las personas que han querido conectarse a esta reflexión para que hagamos un momento de silencio en nosotros mismos, un momento de mirarnos y de pedir por el planeta y además un momento de pensar que en este momento hay muchas personas que han muerto a causa de esta pandemia. Y la pandemia ocurre y tienen los médicos, la salud tiene toda una respuesta científica al respecto, pero no va lejos de lo que es una crisis social. El hacinamiento, el no tener los recursos como para una buena salud, o sea, todo lo que vivimos es un mundo que es absolutamente redondito. No es un mundo que esté fragmentado, o sea, todo es parte de una totalidad. Entonces yo quiero invitarlos a todas, a todos, a todes, que estemos en este momento en un espacio donde el miedo no nos acompañe, donde la incertidumbre por el presente y lo que viene podamos tener un rayo de esperanza, hacer una mirada al dolor humano. Yo cuando me encontré con Humberto, una de mis invitaciones a él fue decirle que me había dado cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Y cuando hablamos de cultura, estamos hablando de nosotros, seres humanos, en el lenguaje. O sea, una cultura no es algo que nos viene de otro planeta. La cultura la generamos nosotros, los seres humanos, a través del lenguaje, de las conversaciones, de la red de conversaciones a la que pertenecemos y conservamos. Entonces, yo quiero volver a insistir que la emoción que nos acompañe en este momento sea una emoción donde miremos nuestro miedo para soltarlo, miremos nuestras incertidumbres para soltarla, miremos nuestro fundamentalismo para también poder desapegarnos de ello y nos quedemos como los seres amorosos que somos para invitarnos a reflexionar. Porque el que seamos seres amorosos no es de bondad, ni estamos hablando de algo romántico, estamos hablando, y quizás vamos a decir algo más adelante, estamos hablando de nuestra ontología constitutiva.
somos animales mamíferos. Y como animales mamíferos, somos animales que cuidan, que protegen, que dan calor. Entonces, volviendo yo ahora a la pregunta que hizo la Lore, se la hago a usted. ¿Vivimos, doctor Maturana, o no vivimos en democracia? Para poder contestar esa pregunta tenemos que reflexionar un poco sobre qué es democracia. Porque si no, ¿de qué estaríamos hablando cuando decimos sí o no, cualquiera sea el caso? Y si hay varios caminos que uno puede tener para entender esto de la democracia. Desde luego, en su origen en Grecia, con Solón, lo que él propone como una reacción a las circunstancias de la comunidad, de la polis, es una situación en la cual el poder de decisión deja de estar en manos de una persona o de una familia y pasa a pertenecer a toda la comunidad. Y por eso democracia viene a decir el gobierno del pueblo, del demos, de la polis. Y eso abre una pregunta: ¿cómo se hace? Bueno, conversando, reflexionando. ¿Y quiénes? Bueno, los ciudadanos. Inicialmente, la democracia constituía este encuentro de los ciudadanos como participantes iguales en la reflexión cada vez que había un conflicto en la comunidad. Y los ciudadanos eran los terratenientes, los que tenían propiedad, hombres. Y la historia que viene de allí para adelante es una que tiene dos características: una ampliación de la inclusión, saliéndose de esto de ser ciudadanos solamente los que tienen propiedades, para que todas las personas sean ciudadanos. Y inicialmente eran hombres, porque en Grecia las mujeres tienen un rol propio de todos modos que es poderosísimo, pero que socialmente estaba negado, tenía que estar con el hogar, tenía que hacer otras cosas. Así que la historia es un proceso de ampliación de la pertenencia a la comunidad de todos, propietarios, artesanos, trabajadores de una clase u otra, y eventualmente de las mujeres. Y en Chile, por lo menos, las mujeres pasaron a ser ciudadanas y participantes de esto, del discutir los temas de la polis, por allá por 1959. Así que no hace mucho tiempo, pero es harto tiempo a la vez. Así que ahora, ¿quiénes son ciudadanos? Todos los seres humanos que están participando en hacer a la comunidad, a la polis. Pero para que esto pase hay que querer. Hay que querer la convivencia, porque los seres humanos nos movemos desde varias emociones: el deseo, el respeto, el querer, el no querer, el miedo. Pero el tema del vivir juntos requiere un querer. No podemos vivir juntos en el miedo, porque nos vamos a separarnos. No podemos vivir juntos en la negación del otro, porque entonces tampoco vamos a estar juntos. Entonces, si queremos vivir juntos, necesitamos una actitud fundamental de respeto por el otro y de honestidad. Entonces, lo que nosotros pensamos es que tenemos que hacernos cargo de eso, que la democracia no es una teoría, no es una doctrina, es un deseo, un propósito de convivencia. Porque es en el deseo de convivir queremos encontrarnos en la igualdad fundamental, siendo diferentes.
¿Y cuál es la igualdad fundamental? La dignidad humana. Todos somos seres humanos. Y por lo tanto, nos tenemos, si queremos convivir, no es que venga una luz de arriba y nos diga que tenemos que hacerlo. Somos nosotros mismos. Queremos convivir, por lo tanto tenemos que respetarnos. Pero si queremos convivir, ese respetarnos implica honestidad. ¿Y qué es la honestidad? No hacer trampa. No prometer una cosa sabiendo que no se la va a cumplir, o sea, no mentir. No estar buscando los resquicios para meterse allí y aprovecharse de los demás. Entonces, la democracia es un modo de convivir que uno escoge, no desde una teoría, sino que desde el deseo de convivir y coexistir. Y para que ocurra, tiene que haber honestidad y mutuo respeto. O sea, esas son las dos cosas fundamentales. Honestidad y mutuo respeto en el deseo de convivir. Entonces, cuando hablamos de democracia, por ejemplo, cuando se produjo la transición del gobierno militar a un gobierno civil, pongámoslo en esos términos, no militar, se habló del retorno a la democracia. Y ese retorno a la democracia hacía referencia a una historia. Esa historia no tuvo el carácter de las reflexiones que estamos haciendo ahora, pero era una historia que se había constituido en la ampliación del respeto de la comunidad, incluyendo en algún momento de esta historia, al final de la década del 50, a la mujer decidiendo una edad en la cual las personas podían hacerse responsables de sí mismos, etc. Entonces la puerta hizo, pero apareció esencialmente como si fuese un tema de elección de autoridades. Y no se vio que el tema no tiene que ver con la elección de las autoridades. La elección de las autoridades es un instrumento para la administración, con un criterio de transitoriedad para que no se apropie uno de la responsabilidad. Entonces, pasamos a lo que decíamos la democracia, pero no, porque estábamos amarrados todavía con ciertas nociones y visiones que se introdujeron en el periodo del gobierno militar. De la dictadura militar. Uh-huh. Claro. Entonces ahora nos encontramos con este remesón fundamental de la epidemia. Las epidemias tienen el carácter de ser enfermedades que se expanden. Van a abarcar todo el mundo, a menos que uno haga algo para detenerla. Y ese hacer algo para detenerla requiere una cosa que de pronto se hace evidente, requiere que nos pongamos de acuerdo. No con una ideología, sino que con un deseo de estar juntos, porque además, si estamos juntos nos contagiamos. ¿Cómo lo hacemos? Estar juntos sin contagiarnos, pero que queremos estar juntos y queremos esa convivencia de honestidad, de crear un mundo juntos, que es lo que uno quiere cuando quiere convivir. Y esto pasa a ser una oportunidad, digamos, las circunstancias nos llama a darnos cuenta, nos exige, como tú decías de alguna manera, a darnos cuenta de que no vamos a resolver absolutamente nada si no pasamos a colaborar en el mutuo respeto y en la honestidad para ir decidiendo momento a momento cuáles son las conductas adecuadas sin el riesgo de atraparnos en una teoría. O sea, ¿recuperamos la democracia saliendo de una dictadura? Sí, porque nos da la libertad de elección. ¿Pero vivimos en democracia? No. No vivimos en democracia porque democracia es un modo de convivir, como bien lo ha dicho Humberto y lo hemos escrito, en el mutuo respeto y en la colaboración. Ahora, uno colabora porque quiere vivir con otros. Entonces la pregunta que tenemos que responder no es
¿Queremos convivir o no queremos convivir? ¿Queremos convivir unos sin los otros? Hablamos de inclusión, pero queremos dejar afuera a otros que piensan distinto, que son diferentes. Cuando hablamos de querer convivir, es querer convivir como personas, como seres humanos, como chilenos, como argentinos, como personas en este planeta. Sin embargo, quiero decir que la colaboración es un resultado de un modo de vida. Uno no colabora si no ha vivido un proceso que termina en colaboración. ¿Y cómo es eso? Primero, si yo respondo a la pregunta de que sí, yo quiero convivir con otro y queremos convivir, entonces tengo que escuchar al otro, a la otra, a mí mismo, a mis colaboradores en la empresa, a mi familia, a mis hijos, a mi pareja, a escucharse las personas que tienen son políticos partidistas de alguna u otra mirada. O sea, yo me he dedicado estos últimos tiempos, ¿qué tiempo he tenido de ver televisión? Porque eso ha pasado. Y yo siento que en Chile siempre partimos las conversaciones desde la crítica y la negación. Siempre viendo el vaso más vacío que lleno. La frase que uno siempre escucha es: yo exijo que lo que se hizo estuvo mal pero no miramos que también hemos hecho cosas buenas, que también hay cosas que se han hecho bien. No estoy hablando del gobierno solamente, estoy hablando en general, nosotros como chilenos. Partimos siempre, tenemos una tendencia a partir las conversaciones más bien desde la negación, desde la crítica, que desde una cosa más positiva o más apreciativa, y eso marca el rumbo emocional del conversar. Porque una conversación solo ocurre cuando yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Si yo no estoy dispuesto a cambiar de opinión, no hay conversación. Porque la conversación es un entrelazamiento del lenguaje, de los sentires, de las emociones. Nos vamos entrelazando. Nosotros decimos que conversar es danzar juntos. Incluso en esta diversidad humana, danzar juntos. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero te escucho. Yo, al no estar de acuerdo con lo que tú dices y al escucharte, puedo entender desde dónde no estoy de acuerdo, pero no estar de acuerdo per se. No es decir, no estoy de acuerdo porque quiero apegarme a un fundamentalismo, a una teoría, a una ideología. Entonces, cuando la pregunta que nos hacen es si vivimos en democracia, no vivimos en el mundo en democracia. Habrán distintas comunidades, distintas que a lo mejor sí, pero nosotros no, porque no vivimos en el mundo de respeto, porque la colaboración nos cuesta mucho, porque queremos competir, porque queremos ganar, porque queremos el éxito, porque queremos ser los primeros, porque a nosotros, yo lo he visto en el mismo trabajo que yo haga. O sea, hay personas que me dicen: mira, estamos haciendo en este grupo esta tremenda conversación y bueno, y nosotros matristas que estamos dispuestos a colaborar ahí. ¿Y por qué no nos invitan? ¿Por qué no invitan yo tengo esta, que a veces es casi un defecto de repartir, como el niño mapuche cuando le hacen un regalo, el niño mapuche reparte los dulces. El niño chileno se los guarda para sí. Yo creo que tenemos que estar en la psiquis de nuestro pueblo mapuche, en esa cosmovisión del compartir, del colaborar, de darnos cuenta que esta cosmovisión además es simple, es súper simple, porque somos seres amorosos. Cuando hablamos de seres amorosos, las personas que nos están escuchando pueden decir: ya se pusieron románticos, ya salieron con esto. No, es tan simple, señor, señora, el ser amoroso, porque es dejar aparecer. Fíjese que es simple. Dejar aparecer al otro, a la otra, dejarme aparecer yo como persona. ¿Qué quiero conservar en mi vivir y qué no quiero seguir conservando? Esa es una ley sistémica que dice que cuando uno distingue lo que quiere conservar en su vivir, todo lo otro cambia en torno a lo que uno conserva.
Si queremos conservar el mutuo respeto, la colaboración, queremos convivir juntos, queremos coexistir y queremos vivir en democracia, todo lo otro puede cambiar en torno a conservar aquello. Entonces, yo me atrevo, doctora, a decir que tenemos que aprender a vivir en democracia. Sin duda, tenemos que aprender a vivir en democracia. Es decir, primero tenemos que darnos cuenta de que la democracia no es una teoría. ¿Por qué es tan importante esto de hacerse cargo de que no es una teoría? Porque la naturaleza de las teorías es ser un constructo lógico en torno a ciertas premisas fundamentales aceptadas a priori sobre las cuales uno no puede reflexionar. Fíjense, toda teoría es un constructo lógico impecable. Todos los argumentos tienen que pasar por la conservación de ciertas premisas fundamentales de una manera lógica. Pero no tengo permiso para reflexionar sobre esa premisa. Entonces estoy atrapado en las premisas. Cuando uno dice yo tengo mis principios, está diciendo hay ciertas cosas que yo no voy a tocar. ¿Y por qué no las voy a tocar? Porque puedo cambiar de opinión. Exactamente. ¿Ah? Por eso es que son premisas. Ahora, un acuerdo de convivencia no es una teoría, es un acuerdo de convivencia. Entonces la democracia no tiene un fundamento teórico, tiene un fundamento de propósito, de intención, de deseo, de convivir seres humanos en el mutuo respeto y en la honestidad, abriendo así un espacio para hacer juntos lo que se quiere hacer y se inventan procedimientos administrativos para realizar eso, se conversa si se cometen errores, pero el propósito fundamental de vivir en honestidad, mutuo respeto, apertura reflexiva, reflexión, es que ese vivir nos lleve a conservar ese vivir. Claro. Y además sabiendo que vamos a cometer errores. Claro, vamos, y por eso es que tenemos que, digamos, es fundamental que estemos dispuestos a conversar y reflexionar para corregir esos errores. Porque el error aparece en relación a las circunstancias en que ocurre, en relación a los deseos que uno tiene de algo que quiere conservar. ¿Y qué queremos conservar? En la democracia, el mutuo respeto, la honestidad, la apertura reflexiva y la colaboración que surge de eso. Ahora, a veces a mí me preguntan, cuando hago mis conversaciones liberadoras, ¿qué es el mutuo respeto? Y es fácil detectarlo, porque uno no está en el respeto de uno mismo cuando uno, en su configuración de sentires íntimos, en su sentir íntimo, no se siente bien, se siente incómodo, se siente que no quiere estar donde está. Entonces, ahí es donde uno tiene que detenerse, salir de donde está y mirar el nicho que ocupa y decir, a ver, ¿cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo de modo que estoy incómodo en este espacio, que no me siento bien? A lo mejor se va a dar cuenta que no quiere estar ahí, o que no quiere estar ahí en las condiciones en las que está. ¿Y eso qué nos permite? Bueno, nos permite conversar, nos permite irme si es posible de ese lugar, y si no me puedo ir, preguntarme si me quedo, ¿por qué me quedo? ¿Qué estoy conservando yo ahí? Una vez una persona me dijo, bueno, yo me tengo que quedar en este trabajo porque no tengo otra. Si tienes otra, si te puedes ir, uno se puede ir de cualquier parte. Yo siempre digo que hasta el Chapo se fue de la cárcel, o sea, uno se puede ir de cualquier lugar. Pero cuando uno se queda donde se queda porque está conservando algo desde uno. Lo que uno tiene que descubrir es qué está conservando. Y ella me dice, estoy conservando un sueldo. ¿Y qué te permite el sueldo? En este momento soy separada, tengo una hija, pagar el arriendo del colegio. O sea, te permite un vivir digno. O sea, tú estás donde estás, aunque dices que no quieres estar donde estás, porque estás conservando algo desde ti. Entonces, uno siempre está donde está, porque uno está conservando algo desde uno. Y ahora, en este momento,
en el que estamos, donde hay tantas personas que han quedado sin trabajo, donde la economía se ve bastante mala. El que una persona se quede sin trabajo es una familia que se queda sin comida, es una familia que se queda en situaciones muy precarias. También este llamado a la colaboración es para que nos pongamos la mano también las personas que tienen más recursos en el bolsillo, porque mientras más uno acumula, más pobreza genera. Y con la pobreza genera dolor, y con el dolor genera epidemias, genera muerte, genera inequidad. Genera resentimiento. Y genera resentimiento. Yo creo que este momento que estamos viviendo, tanto lo que pasó el 18 de octubre y esta pandemia, nos han empujado, nos han dicho, y nos empujaron a hacer algo que tendríamos que hacer siempre porque es nuestra condición humana, porque no lo hace otro ser vivo, que es reflexionar. ¿Cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Me gusta cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Dónde me duele mi vida? ¿Dónde me duele mi vivir? ¿Me duele en que veo que hay personas que no tienen y yo tengo tanto? ¿Cómo puedo colaborar ahí? Me duele porque en este momento las pymes la están pasando pésimo. La están pasando muy mal. Yo tengo un hijo que tiene una pyme y no la está pasando bien. Y una pyme no es una pyme es una familia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos en seguir juntando o lo hacemos en un momento ahora de abrir compuertas para poder generar, porque la plata, el dinero es energía. El dinero no es lo que uno tiene en el banco, no es el billete, es energía. Mientras más energía uno acumula, más engorda. Le engorda la billetera y le engorda la cuenta del banco y le engorda, sí. Pero genera por otro lado pobreza. Y ahí no hay equidad. No, claro, porque la equidad no es igualdad, es una cosa mucho más fina y fundamental porque es ético. Uno sabe qué es lo que es legítimo en el momento en que se encuentra enfrentado a una situación de comparar. Yo siempre cuento mi encuentro durante la reforma universitaria en el 1968-69, conversando con el portero de la Facultad de Medicina, hablamos de los salarios. Me dice, yo le digo a él, usted sabe que yo gano más que usted. Sí, profesor, por supuesto, pero usted ha estudiado. Y si yo gano la mitad más que usted, pero profesor, usted ha estudiado, tiene responsabilidad. Y si gano 5 veces más que usted, pero profesor, ¿no? Ahí ya eso era inequidad. La diferencia tenía un carácter éticamente no legítimo, ¿no? Porque no somos iguales, pero somos iguales. Somos personas distintas, pero somos personas. Somos seres humanos diferentes, pero somos seres humanos. Y queremos convivir. Entonces, si no queremos convivir, inventamos una teoría que justifique la discriminación. Toda discriminación se funda en una teoría que niega al otro. Tiene una fundamentación teórica, o sea, si uno se atreve, revisa la premisa y entonces se acaba la teoría y decidimos, ¿queremos convivir o no? Si queremos convivir, entonces aparece la honestidad y el mutuo respeto. Entonces, la invitación aquí que estamos haciendo, por eso insisto que es algo tan simple, el amar es dejar aparecer. Dejémonos aparecer cada uno de nosotros en lo que queremos conservar, en lo que no queremos conservar. Desapeguémonos de ideologías, de teorías que nos vuelven esclavos de esa teoría, de esa ideología, de ese fundamentalismo, porque no podemos
reflexionar, porque si reflexionamos, corremos el riesgo de cambiar de opinión, y un fundamentalista lo menos que quiere es cambiar de opinión. En este momento hay personas que la están pasando muy mal. Nosotros, como personas mayores, creo que primera vez que lo digo así como del alma, pero como personas mayores, claro, podemos hablar de la experiencia y decirle que el vivir es maravilloso cuando uno vive en la fluidez de ese vivir en colaboración. El poder llegar a este momento en el que estamos con no sé cuántas personas, ya se inscribieron muchas, fue un proceso colaborativo con el IF, con Social Lab y Matrística, que fue una danza, y con Daniel, que fue una danza. O sea, ni uno se quiso imponer al otro, y resultó en pocos días el poder encontrarnos. Es simple, pero tenemos que dejar y abandonar el querer ser el primero, el querer ser el mejor, el querer dejar a otros atrás, el querer imponer mi pensamiento, para poder darnos cuenta que todos los seres humanos somos igualmente inteligentes. En tanto, la inteligencia es la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Por eso yo le preguntaría hoy día, no sé si hay alguna persona que pertenezca al Congreso, algo dentro de este espacio, pero ¿cuán plásticos son ahí en ese hemiciclo que es tan fundamental para la vida de todos los chilenos? ¿Cuántos nos escuchan? Porque el escuchar implica escuchar desde dónde el otro dice lo que dice, cuáles son sus criterios de validez de dónde dice lo que dice. No es oír. Escuchar es mucho más que eso. Escuchar es escuchar al otro para dejarlo aparecer desde sus creencias, desde lo que quiere conservar, desde lo que está diciendo. Claro, o sea, si yo quiero escuchar al otro, tengo que dejarlo aparecer. O sea, el dejar aparecer es mucho más fundamental de lo que parece. Porque si uno tiene un prejuicio, no deja aparecer. Si uno tiene una exigencia, no deja aparecer. Si uno tiene rabia. Si uno tiene rabia, no deja aparecer. Si yo soy científico y no dejo aparecer, no veo. O sea, el amor, o más bien el amar, es fundamental, dejar aparecer. Yo como científico tengo que dejar aparecer la experiencia para verla y poder explicarla. Pero si tengo una teoría, tengo un prejuicio, una exigencia, no voy a hacer eso. Es el acto fundamental que abre la mirada, que hace posible la reflexión y que hace posible el aceptar algo o rechazarlo, porque no quiere decir dejar aparecer, aceptar cualquier cosa. Quiere decir dejarlo aparecer para desde el ver, escoger. ¿Y qué escojo? ¿Qué quiero? O sea, yo no puedo escoger si no dejo aparecer, porque el actuar desde la teoría no es escoger. No estoy escogiendo la acción que estoy fundamentando con la teoría, estoy escogiendo la teoría que es la que justifica la acción. O sea, no me estoy escogiendo yo ni a los otros. No, porque no me estoy dejando aparecer. Fíjense que fundamental es eso. El amar es en cierta manera la emoción fundamental que hace posible todo lo demás. Y al dejar aparecer, aparece el que queremos convivir, o no. Y si queremos convivir, aparece el mutuo respeto, la honestidad, la reflexión y el hacer cosas juntos en el propósito de conservar una convivencia en la honestidad, en mutuo respeto y la reflexión. Ahora, cuando nosotros decimos esto, no lo decimos porque un día el doctor amaneció iluminado y empezamos a hablar de esto, sino que tiene fundamento científico. Tiene fundamentos desde el trabajo de Humberto, desde el laboratorio, y a través de lo que hemos hecho en Matrística se ha expandido para el área de las comunicaciones, de la educación, e incluso de la clínica. Porque es un entendimiento, no es una teoría. Y nosotros estamos siempre listos para mostrar los fundamentos de donde decimos lo que decimos. Claro, es un entendimiento y un deseo. La democracia es un deseo de convivir en el mutuo respeto, en la honestidad,
en la reflexión. ¿Y la biología cultural? La biología cultural es un vivir en el que lo biológico y los modos de vivir se entrelazan. Y el modo de vivir es nuestro vivir en el lenguaje con las cosas que pensamos, pero están entrelazados. Fíjense, si alguien me dice algo bonito, me cambia toda la fisiología. Si me dice algo que me duele, me cambia la fisiología. O sea, la biología está entrelazada continuamente con el curso de nuestro convivir en el lenguaje, que es nuestro vivir cultural. Y la desarmonía íntima nos enferma del cuerpo y del alma. Y nos desarmonizamos porque las emociones que a veces acuñamos, que son producto de la historia, las traemos en este presente y nos enferman el cuerpo y el alma, como digo. Ahora quisiera preguntar, Javier, a los demás, si hay preguntas. Perfecto. Hay bastantes preguntas del público que está en vivo acá. Hemos llegado a ser 3.200 personas al mismo tiempo. Hay requiere un poco de un buen nivel de internet, estar cerca del router, etcétera. Entonces no todas las personas pueden seguir conectadas. Pero ahora se ha mantenido una constante de 2.800 personas. Por lo tanto, son muchas preguntas. Entonces, hemos estado haciendo una selección acá y Silvina Ferreira partió con una de estas preguntas y ella dice, si tenemos en cuenta que no todos acceden a la educación y a la cultura, ¿realmente todos somos ciudadanos? Todos somos. Si todos no accedemos a la cultura y a la educación, ¿somos todos ciudadanos? Sí. Sí, somos ciudadanos. Quiere decir que si hay una discriminación, de modo que algunos tienen acceso a la cultura y al bienestar y al entendimiento, y otros no, quiere decir que no lo estamos haciendo bien en nuestra convivencia democrática. Ahora yo le agregaría un poquito a eso, Silvana, gracias por la pregunta, si no tenemos todos acceso a la educación formal. Porque la educación como transformación en la convivencia nos está ocurriendo siempre. Nos estamos educando a propósito de nuestra vida experiencial. El niño del monte sabía todos los nombres de las hierbas que usted no sabía. Y usted dijo, quiero ser como él algún día, y él no había ido al colegio. Entonces, una cosa es la educación formal, y otra cosa es la educación que queramos o no queramos, vamos a tener por experiencia de vida. Y como dice Humberto, en un país democrático todos debiéramos tener acceso a la educación formal y a la cultura. O sea, todos queremos y vamos haciendo las instituciones, las operaciones que hacen que eso ocurra. ¿Qué otra pregunta, Javier? Y no sé, Lorena, Alejandra, Daniel, Julián, ¿quieran decir algo? Quizás podemos dar justamente un repaso a los otros invitados que tenemos acá, antes de continuar con las preguntas del público. Por favor, Daniel, levanta la mano. Sí, yo quiero tomarme de tres cositas que han salido. Educación, que acaba de decir Silvina. Plasticidad, que mencionó Jimena, y aprender a vivir en democracia. Algo pasó con tu micrófono, Daniel. Lo tengo. Ahí sí se escucha mejor. ¿Me escuchan? Ahí sí. En un momento se dejó de escuchar, pero ahora te está escuchando otra vez. Continúa. Mencionaba que si aprender a vivir en democracia es reflexionar, necesitamos educación para la reflexión. Y la pregunta es si nuestros niños están, no diré siendo educados, porque es algo externo, sino que se están en la convivencia, ¿no es cierto?, aprendiendo realmente a reflexionar o a reaccionar con maneras violentas, con maneras, no sé, de frustración. Entonces, si aprender en democracia a reflexionar requiere dialogar, y para dialogar, como dijo Jimena, hay que escuchar. Sí. Y si no, escuchar, ¿qué significa? Significa abrirse a cambiar.
Entonces, quiero ir a lo que decía Jimena, muy breve, al diálogo político. Yo he visto tres formas. Cuando tú dices uno ve televisión y ve a los actores discutiendo, yo he visto tres formas. La primera es la de los analistas políticos, que es una manera como analítico-descriptiva y que es como disociada. O sea, ellos miran la realidad afuera y comentan. Sirve, sí, uno mira y toma elementos, pero no es un diálogo real. Es simplemente una descripción de puntos de vista. Y la segunda, muy, muy común, es la de trinchera. Es decir, yo no voy a dialogar, no me voy a abrir a cambiar, sino voy a reforzar mis posiciones. ¿Y qué hago en esa conversación? Siempre pierdo. Porque si salgo si no me abro un diálogo a cambiar, entonces voy a reforzar mis posiciones, no voy a aprender nada. Los diálogos generativos son los que faltan, creo yo, que son diálogos donde yo me presto a cambiar y asumo un compromiso emocional con ese proceso de conversación que estoy teniendo, porque implica cambiar, implica ser consecuente con lo que voy a aprender en esa conversación. Entonces, veo conversaciones de trinchera, veo conversaciones analítico-descriptivas, veo poco conversaciones generativas. Yo creo que este es un problema de educación, es decir, un problema de que no sabemos reflexionar. Si no sabemos reflexionar, no vamos a poder convivir en democracia como lo plantean el doctor y ahí es interesante porque no es que no sepamos reflexionar, no hemos vivido un vivir en la reflexión. Entonces, como no hemos vivido un vivir en la reflexión, no aprendemos a reflexionar. Porque la reflexión implica, hay dos cosas que te quiero decir. La reflexión implica el que yo me pregunto dónde estoy y para poder mirar, que me pregunto cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, si ese acto es un acto de reflexión. Y si me pregunto y miro dónde estoy, me cambia la emoción porque me doy cuenta que estoy en un lugar que no quiero estar, dónde estoy escribiendo, con lo que estoy haciendo, cómo me estoy relacionando. Entonces, la reflexión es un acto de la emoción, me cambia la emoción. No es lo mismo que pensar, la reflexión. Pero para eso hay que ser valiente. Porque vas a tener que soltar cosas, hay que desapegarse de ciertas cosas. Lo mismo que tú hablas del diálogo generativo. Este diálogo que tú llamas generativo, que no ocurre, porque el analista mira un fenómeno allá y lo describe. Lo mismo que si Humberto, no sé, hay alguien que le roza el micrófono, no sé quién es. Lo mismo que si Humberto cuando dice, yo quiero poder mostrar qué es lo que es lo vivo. ¿Cierto? Quiero poder, no quiero describir el fenómeno, quiero poder... O sea, yo quiero saber qué tiene que estar pasando allí para que yo diga que eso es un ser vivo. ¿Qué tiene que estar pasando ahí para que yo diga que eso es un ser vivo? ¿Qué tiene que estar pasando ahí para que yo diga que hay pobreza? ¿Qué tiene que estar pasando ahí para que yo diga que hay una crisis social? O sea, la pregunta es diferente. ¿Qué tiene que estar pasando ahí? De modo que yo veo tal cosa que estoy distinguiendo. Claro, pero no hago un análisis de algo independiente de mí allá, como un analista lo hace, o sea, absolutamente desligado de lo que le pueda estar pasando a él, soltando la intelectualidad, digo yo, sino que más bien como ser humano, como persona. O sea, si yo digo, estas personas no tienen capacidad para reflexionar, no me pregunto, ¿qué está pasando aquí conmigo? Que yo digo que no tienen capacidad de reflexionar. Cuando si yo me detengo, veo que los niños aprenden a reflexionar desde chico. Cuando un niño le dice, mamá, ¿por qué dices eso hoy cuando ayer dijiste tal otra cosa? Y dejan de reflexionar, desgraciadamente, cuando entran al colegio. ¿Por qué dejan de reflexionar? Porque la educación tradicional entrega contenidos y da información. Entonces, es como una vez me dijo uno de mis hijos, mamá, uno en el colegio es como una máquina tragamoneda. Va tragando cosas que después tiene que botarla por otro lugar, pero uno tiene que contestar lo que el profesor quiere escuchar, donde la reflexión no tiene cabida. Entonces, claro, si en la casa no se reflexiona, el sistema educativo no invita a la reflexión, entonces... Claro, quiere decir que estamos mal, pero si tú existes en el lenguaje, inevitablemente reflexiona porque te vas a hacer preguntas sobre qué es, cómo es. Vas a mirar, por ejemplo, cuando uno dice que entiende algo, y uno le explica, eso es lo que tú decías. Ahora entiendo. ¿Qué está pasando? Se me amplió la mirada. Claro. Solté un prejuicio.
solté algo que estaba sujetando y que me impedía ver. ¿Y por qué pasó eso? Porque escuché al otro lo que me dijo. Y los niños lo hacen, así que sí, no es que haya personas que no pueden reflexionar. Todos los que tienen teorías fundamentales son los que no pueden reflexionar. Yo puedo ser marxista, puedo ser cristiano, puede ser budista, ortodoxo. Cualquier cosa, en el momento en que lo trato, todo eso, como un fundamentalismo, como un sistema de verdades que yo no puedo tocar, dejo de reflexionar. Así que no es cierto que hay personas que pueden reflexionar y otras no. No. Abrimos el espacio y todos reflexionamos. Sin embargo, para los niños es más fácil. Pero pasada cierta edad, en la cultura que vivimos, Exacto. Cuando uno reflexiona, la reflexión te invita a cambiar la acción. Pero y muchas sí, veces uno no cambia la acción por miedo. cierto, pero es que eso es lo que hace la reflexión. Pues la reflexión te amplía el espacio de mirar. Y al ampliar el espacio ves algo que antes no veías. Porque suelta algo. En el momento en que lo sueltas, ves el espacio. Y eso lo puedes hacer en el lenguaje, reflexivamente. Obvio, lo hace todo el uno. tiempo. Porque empiezas a mirar ahora lo nuevo. Y desde dónde lo miras y empiezas a reflexionar sobre de dónde estás mirando lo que antes no veías y que tú pensabas que no existía. Entonces, el solo hecho de que seamos culturalmente, seamos biológico-culturales, o sea, lo cultural tiene que ver con nuestro existir en el lenguaje. Y el existir en el lenguaje implica que siempre podemos mirar algo que decimos que es de una cierta manera y lo que quiera que está pasando me lleva a preguntarme, ¿es así? ¿O está? ¿Dónde está? ¿Cómo se ve? Y se me va ampliando la mirada en un acto reflexivo. Si el acto reflexivo no es aplicar una teoría, es soltar la mirada, dejar aparecer y actuar desde lo que uno ve y de lo que uno piensa. Ahí es donde está el tema. Y actuar. Pero muchas veces no podemos actuar. Porque tenemos que conservar alguna otra cosa. Porque si actuamos de acuerdo a nuestra reflexión, o nos echan del trabajo, o nos ponen una mala nota en el colegio, o nos castigan. Por lo tanto, es ahí donde está el tema. O sea, todos podemos reflexionar. De hecho, los niños son libres pensadores y libres reflexionadores, digamos. Claro, va a depender de los adultos con los cuales están, los mayores, los hermanos mayores, hermanas mayores, papá, mamá. Pero la primera pregunta reflexiva fundamental que se puede describir, pero que pasa mucho, cuando la mamá le pregunta al niño, Humbertito, ¿te das cuenta de dónde estás parado? Y el niño mira, estaba parado en el dibujo de mi hermano. ¿Y te gustó así? No, mamá, no me gustó. Esa es la esencia de la descriptiva, digamos. Claro. Porque hubo un adulto que le preguntó si te gusta estar ahí y no le dijo, niño tonto, ¿por qué estás pisándole el dibujo a tu hermano? Entonces son dos espacios emocionales distintos. Sin duda. Y ahora... Pero lo que yo quiero destacar es que no es una cosa extraordinaria. Es parte de nuestro vivir en el lenguaje, de ser biológico-cultural. Que lo negamos cuando no queremos que pase. Ahora, cuando hablaba de la conversación generativa, Daniel, para esa conversación generativa en la que uno tiene que mirarse, uno tiene que, como todo lo que hemos dicho, no tiene que tener ningún apego a ninguna ideología o fundamentalismo y tiene que estar dispuesto como Boy Scout en todo momento a soltar la certidumbre, porque si uno no suelta su certidumbre y no está dispuesto a aquello, no puede tener conversaciones que generen mundo. O sea, porque está apegado a la certidumbre. O sea, yo no sé si hay más preguntas. ¿Sí, Doc? ¿Doc, qué iba a decir? Quiero decir que si no suelto, no amplío la mirada, estoy atrapado en el fundamentalismo, estoy atrapado en la teoría, de cualquier clase que sea, religioso, político, científico, estoy atrapado. Ese es un muy buen punto. Ahora me gustaría hacer una plano general de todos los otros invitados. Vamos a hacer una segunda sesión de preguntas del público más como puntuales.
y luego vamos a cerrar con las palabras de Doc y Jimena para dar conclusión. Entonces, a continuación vamos a hacer este recorrido general Ok. de nuestros otros invitados. Vamos a partir con Alejandra. Perfecto. Solo decir primero que son unos visionarios, ustedes saben que los admiramos profundamente y que compartimos en el fondo la visión, el entendimiento que ustedes proponen hace muchos años, pero hace muchos años que venimos con este mundo antiguo que se está acabando, que era la era industrial, y que en el fondo vivíamos en puros paradigmas y dioses. En el fondo existía la gran persona que tenía todas las soluciones, la diferencia nos dividía, no nos unía, la colaboración no existía, solo la competencia, hablar de amor era poco serio. Y hoy día estamos en esto, que realmente a mí profundamente me mueve creer que en esta nueva era podemos construir esta nueva democracia de la que hablan ustedes, que parte de conversar, que parte no de porque yo tengo una idea o pertenezco a tal partido, la del otro es malo. Y creo que eso es tan necesario hoy día para la sociedad. Estamos enfrentando, como decías tú, Jimé, minutos muy difíciles para las pymes, los emprendedores, para la salud de muchas personas, que no hay nada más doloroso que alguien en tu familia, tu gente pueda perder la salud. Son minutos en el mundo muy críticos, pero también esto nos está empujando a mucho más rápido ir a esta nueva era digital de colaboración, donde la diferencia es un valor, no es un problema, donde no vivimos del libro de los paradigmas, y por lo tanto creo que sería precioso poder empujar acá en Chile que pudiéramos tener esta visión de entendimiento, esta democracia y realmente lograrla. Y yo te lo he dicho varias veces, por eso quería participar de esto, solo para empujar, que por lo menos creo que yo y muchos chilenos nos gustaría muchísimo poder tener este tipo de democracia, entendernos, conversar, y que no sea defender posiciones cada vez que uno ve a personas que les toca en el fondo estar defendiendo. Creo que hablar de derecha e izquierda es pasado, creo que uno habla de ideas, creo que uno en el fondo ve cómo llegamos todos a acuerdos, cómo nos unimos, cómo realmente podemos hacer una sociedad más cariñosa, de más amor, de más unión, de más conversación. Y solo quería aportar con eso, decir que creo que somos muchísimas personas las que soñamos y las que deseamos, como dice el profe, si deseamos o no vivir en deseamos una democracia participativa, colaborativa y más digna y justa, obviamente honesta. Así que solo decir que sería increíble que partiéramos un movimiento con estos visionarios chilenos de poder partir este tipo de democracia y crear este tipo de sociedad. Gracias, Ale. Y ya comenzamos. Gracias. Gracias. Julián. Mira, simple una reflexión, redecir cosas que tal vez dijeron y llegar con lenguaje a la gente que me conoce. Yo creo que parte del mensaje más importante es que para que vivamos democracia o para que convivamos en armonía, lo primero hay que querer, hay un deseo. A mí me da la sensación de que muchas veces a nosotros cuando jóvenes nos enseñan a sobresalir por sobre el resto, a pensar en el yo antes que en el nosotros, a ver cómo yo gano en este sistema, cómo le saco ventaja a este sistema. Pero cuando el yo está antes que el nosotros, ningún sistema funciona. Entonces yo a veces dudo si es el capitalismo el que está errado, que tal vez exacerbó el individualismo como pensamiento, pero básicamente es nuestra mirada del yo antes que el nosotros, que es una mirada antisistémica, y bajo esa mirada ningún sistema funciona, ni el socialismo, ni el comunismo, ni la religión, ni el capitalismo, nada, porque es un problema de nosotros, de componente. Entonces el querer tiene que ver con darnos cuenta que lo otro a veces es más importante que el yo, y yo creo que lo que nos ofrece este virus es que muestra la fragilidad que somos nosotros como individuos, y que nosotros parece que no existimos, simplemente coexistimos. No podemos existir si no hay aire, no podemos existir si no hay lechugas, no podemos existir si hay otras personas. Ni una piedra puede existir si no se posa en una tierra en la cual la soporta. Por tanto, mi existencia depende del otro. Y cuando entendamos que somos dependientes de lo otro para poder existir, tal vez nos vamos a abrir a ese deseo profundo de querer convivir. Y ese deseo profundo tiene que ver, como dicen ustedes, de mirar al otro. Y eso, aunque parezca raro, es amor. El amor parece que es lo que nos conecta, lo que nos permite comunicarnos, lo que reconoce al otro y lo que nos da esta mirada sistémica, que es lo que somos, simplemente organismos que coexisten y que quieren reproducirse y sobrevivir. Los quiero mucho y que estén bien. Lindo, gracias. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Lorena, tienes que sentir tu micrófono para poder escucharte. Excelente. Se pasó a apagar. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Gracias.
Julián, me voy a tomar con lo que tú mencionas ahí, una de las cosas que tú mencionas que tiene que ver el tema del nosotros. ¿Qué me pasa? Que siento que esta epidemia ha puesto en juego de mirarnos esta capacidad de actuar colaborativamente todos nosotros, entendiendo la colaboración como esta dinámica relacional basada en la confianza y en el mutuo respeto, principalmente. Entonces, hoy día estamos en un cambio de la historia de la humanidad, y lo que me surge ahí es preguntarnos, ¿hemos vivido esta conversación, este espacio en que hemos vivido la colaboración, en que surge un emocionar distinto, en que estamos dispuestos a hacer cosas distintas, queremos convivir? Alejandra dice, yo quiero, ¿cómo lo hacemos? Ya lo estamos haciendo. Entonces, yo me pregunto, y para todos los que estamos acá, que deberíamos ser más de 3.000 personas, ¿qué pasa si hoy elegimos conservar la colaboración como un modo de vida? ¿Cómo estamos transformando la historia de la humanidad? Esa pregunta, y que nos lleva al presente de cosas del vivir cotidiano, de veces que son pequeñas cosas, pequeñas decisiones, pequeñas elecciones en mi interacción con un otro, hasta otro tipo de decisiones que tienen que ver con temas más macro, más colectivos a nivel mundial, decisiones de líderes. Pero preguntarme yo, que estoy aquí, estas 3.000 personas, si yo hoy día elijo conservar eso, reflexiono en torno a eso, ¿cómo cambia la deriva de la humanidad que hemos conservado hasta este momento? Muchas gracias, doctor Jimena. Siempre cuando conversamos, siempre cuando reflexionamos, aparece algo distinto, aparece una sensorialidad que me conecta y siento que nos está conectando, así que gracias por este espacio y gracias a todos ustedes. Gracias. Daniel. Sí, una breve a modo de despedida y agradecimiento, una reflexión sobre esta reflexión. ¿Por qué es importante esta reflexión? Porque estamos en un proceso crítico, con una crisis que se inicia, crece, tiene un desarrollo, como todo en la vida, un cierto decaimiento, y esperamos una recuperación. No sabemos cómo va a ser el desarrollo, pero la humanidad, esta crisis va a pasar. El problema, o la oportunidad es que vamos a vivir en un mundo diferente. Entonces, empezar a preguntarnos ahora qué tipo de mundo es ese que se aproxima, mientras estamos un poquito parados, un poco recluidos, nos puede servir. Además, como decía Jimena, la reflexión va con la emoción. Y este es un momento emocionalmente muy difícil para todos, pero que sí nos permite, necesitamos reflexionar. Y creo que construimos si reflexionamos sobre lo que se viene, y sobre todo si actuamos proactivamente para generar un nuevo espacio solidario, de colaboración, más integrativo, y vamos dejando un poquito atrás las prácticas más, de alguna manera, ideológicas, verticales, jerárquicas, de competencia individual que nos han dominado. Eso, muchas gracias. Un honor, Jimena, doctor, todos ustedes, haber compartido, sobre todo con todas las personas que nos ven y escuchan. Gracias. Gracias. Ahora van a venir el espacio de preguntas. Yo quería decir algo que no se nos quede en el tintero a ninguno de nosotros, que hemos estado siempre transformándonos. Nuestra biología está en continua transformación, nuestra cultura y nuestras conversaciones están en continua transformación, en ningún momento se han detenido. Por lo tanto, el tema no es la transformación, es la orientación que nosotros le damos a esa transformación. Le dimos una orientación en algún momento que nos llevó a un desastre mayor. Ahora, ¿hacia dónde quiero orientarme? Por eso la ley sistémica de la conservación y cambio es tan fundamental. ¿Qué deseo conservar hoy? ¿Qué no deseo seguir conservando? Porque hablamos de la transformación como que fuera algo... ahora estamos transformando. ¡No! O sea, la humanidad se ha transformado desde el ser vivo se ha transformado desde el primer ser vivo en la Tierra, siempre. Ha sido dinámico. Todo ha estado cambiando en continua transformación. Sin embargo, el tema es hoy día, la reflexión potente hoy día es hacia dónde quiero seguir esa transformación. ¿Cuál es la orientación que le vamos a dar? Y la orientación que le vamos a dar marca conceptos: bienestar, colaboración, mutuo respeto, escucha, no diálogo, sino que conversación, danzar juntos.
el respeto por nosotros mismos, por el otro y por el entorno, que es la ética. Hacernos cargo y responsable que las consecuencias de mis actos no me dañen a mí, no dañen al otro ni al entorno. Entonces, si yo tengo ciertos conceptos claros, bases, va a resultar en una democracia colaborativa. Pero si yo no tengo eso y creo que ahora me voy a proponer colaborar porque me lo dijeron, no. La colaboración es un resultado de un proceso. Y eso tiene que quedarnos claro. Cuando las organizaciones se va y se les enseña a colaborar, se les entrega un manual, no sirve. No sirven los manuales. No sirven los manuales de nada. Cuando uno va a una organización, primero tiene que ver qué espacio emocional están viviendo las personas ahí, si están queriendo convivir ahí o no, queriendo coexistir o no, y conversar con ellas para que esa colaboración se vaya siendo carne como un resultado de un modo de vivir. Por eso la colaboración también es un modo de vivir, que es parte de la democracia. Javier. Sí, estoy muy impactado porque he tenido parcialmente que revisar algunas de las preguntas y tiene que ver un poco lo que mencionábamos al comienzo, esto de la inteligencia colectiva, porque muchas de las reflexiones que se han dado acá tienen su eco en las miles de personas que están escuchando y están participando en este diálogo también a través del chat. Y ha sido muy difícil porque muchas de las preguntas a veces son figurativas, no es que están buscando una pregunta en particular, sino que, como sabemos, las preguntas abren reflexiones. Entonces, dentro de todas esas preguntas que van a la reflexión, la he dejado ahí para que las personas puedan seguir profundizando en el chat, pero en algunas particulares, yo creo que como son tantas, las hemos unificado algunas con otras, entonces voy a invitarlos también a los profesores a hacer como este juego lo más sintético posible, ¿no? Para que todos sientan que pudieron plantear su pregunta. Eso es difícil, lo sabemos. Vamos a hacer así una... Y nosotros vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Perfecto. Entonces, Claudio Niada pregunta, ¿y si alguien no quiere convivir con otros y está atado a una sociedad, no tienes dónde ir, qué opciones le queda a esa persona? Bueno, tiene que escoger. Me meto en el enojo porque no quiero convivir. Abro el espacio reflexivo para darme cuenta de cuáles son las dimensiones en las cuales podemos convivir y los dos lo deseamos y nos transformamos juntos. Me voy. Y hay varios modos de irse. Uno, el suicidio, que es el peor, y otro, irse a otro lugar, a caminar por el cerro, reflexionar y ver qué pasa cuando vuelve desde esa reflexión. Yo quiero preguntar. Muy buen ejemplo de una respuesta. ¿De la persona? ¿Cuál es el nombre de la persona? El nombre de la persona es Claudio. Claudio Niada. Yo creo que la pregunta tuya representa a muchas personas. Eso de sentirse atado a una sociedad y no querer coexistir con otro en esta sociedad. Pero sí quieres a lo mejor coexistir con otro en otro tipo de sociedad. Ahora, si estás en la emoción de que estás atado a una sociedad, lo estáis pasando pésimo. Lo estáis pasando como muy mal, no me voy a decir nada. Estáis pasando muy mal. Entonces, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué estoy conservando que me quedo aquí? Porque si me quedo en la emoción de que estoy atado, voy a ser infeliz. En cambio, si miro que estoy conservando algo más que a mí me hace feliz, te cambia la orientación. Estoy aquí en esta sociedad porque quiero a mi familia, a mis hijos, por ejemplo, y quiero que ellos tengan una educación, pan, techo y abrigo, qué sé yo, lo que sea, pero eso me hace feliz. Entonces, uno tiene que poder cambiar el eje de el estar atado hacia la infelicidad o el mirar, no el atado, sino que estoy conservando esto porque yo quiero conservar el bienestar de mi familia, por ejemplo. Perfecto. Porque si en realidad no quieres nada y estás atado y te quieres ir, yo te sugeriría, hay
unas parcelas en el sur, por allá, por la Williamson, por la isla Bella Calzón, que no son tan caras, a lo mejor. Yo estoy vendiendo. O ser un mendigo, no sé, irte a un lugar, pero nos necesitamos los unos a los otros porque somos seres sociales. Perfecto. Pienso que es un muy buen ejemplo de lo que queríamos hacer. Javier Salas pregunta... También cabe... Otra pregunta. Vamos con otra pregunta para poder mantener esa... De Javier Salas, mi tocayo, pregunta, ¿cómo lidiamos en el dejar aparecer al otro cuando el otro, en su acto de aparecer, no cumple con el mutuo respeto? Sin lidiar. Porque lidiar significa pelear, empujar, tener expectativa. Sin lidiar y dejándolo aparecer. Si el otro te falta el respeto y tú te sientes tocado, algo que el otro dijo te tocó a ti, que está en ti. Nadie me da amor, nadie me da pena, nadie me da rabia, gatilla mi amor, gatilla mi pena, gatilla mi rabia. Si el otro logra conmoverte con lo que dice y tú sientes falta el respeto, es porque te tocó algo que es tuyo, no es del otro. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es no lidiar con dejar aparecer, sino que no lidiar, sino que dejar aparecer. Aquí Óscar Castillo preguntó, ¿es una premisa cierta que la pobreza del que no tiene es culpa del que sí tiene? Yo diría que no. Yo diría que la pobreza no es... Porque el que tiene ha trabajado, se ha sacado la mugre y ya... el tema no es del que tiene, sino que es del que acumula. No es lo mismo tener que acumular. Perfecto, muy buena aclaración. Perfecto. Perdón, y si la sociedad se construye, hay que tener gente que tenga y gente que no tenga para construir sociedad, estamos en un problema gordo. Claro. Si esa es la premisa, estamos en un problema gordo. Claro. Entonces, aquí hay una pregunta relacionada de Víctor Alastuey. Dice, pensar que acaparar riqueza genera pobreza asume que el valor es constante y que la generación de valor solo ocurre a través de la destrucción de valor para otro. Cuando habla uno de riqueza, ¿a qué se refiere? ¿A tener lo suficiente y adecuado o acumulación? Lo que genera pobreza es la negación del otro en la acumulación. En alguna manera hay una falta de respeto, de modo que estos bienes que están apareciendo y que pertenecen al ámbito de existencia donde estamos todos, también le pertenecen al otro. Depende cómo vive eso uno. Si yo me saco la lotería y tengo mucho dinero, ¿qué hago con eso? Va a depender de cómo siento yo. Si yo tengo un trabajo que me pagan un sueldo muy grande y siento que hay una diferencia que no es legítima con lo que le pagan a otro, yo voy a conversar eso, porque quiere decir que hay una inequidad allí. No son normas fijas. Vamos a actuar desde lo que sentimos según lo que sucede. Riqueza significa acumulación, entonces quiere decir que en alguna parte yo estoy despojando a otro de la posibilidad de aquello que yo acumulo. Y además que yo les voy a decir que la palabra riqueza, cada uno la vive de distinta manera. La señora Rosita era rica, mi amiga de un pueblo de Chile. Cuando yo la iba a ver, me servía té con leche, tenía pan amasado y me llevaba a recorrer su huerta y me mostraba sus hierbas y ella era rica. Entonces, ¿qué es riqueza? Cuando uno tiene hijos sanos es rico. Cuando uno tiene un plato de comida todos los días y una ducha caliente es rico. Como le preguntaron a Darín una vez por qué no se va a filmar películas de Hollywood y él dijo no, pero si vas a ganar tanta plata, le dije. No, porque yo ya soy rico. ¿Pero cómo? Sí, pues tengo una ducha diaria y un plato de comida y una cama donde dormir todos los días. Entonces, riqueza no es lujo.
La riqueza va a depender de cada uno de nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí somos ricos en ese sentido. ¿Sí, Ale? Excelente, sí. Me gustaría solo sumar como una idea, esto también es una idea, que también en este nuevo mundo, como el que la rompe, porque antes el empresario antiguo el que más acumulaba, ¿no es cierto? Ese era el mejor empresario. Medimos en Forbes, en todo, cuál es el que tiene más plata, ¿no es cierto? Sí. Y se mide quién es el empresario que mejor le fue, o el más exitoso, o el más rico de un país. Entonces, en este nuevo mundo que está partiendo, que queremos esta democracia, que queremos estar colaborando, quizá el mejor empresario va a ser el que más dé y el que más potencia a otros. Y en el fondo el que haga mejores sociedades. Y deberíamos empezar a medir así a quiénes son los mejores líderes en todo orden de cosas. El que más colabora, el que más potencia, el que más entrega. Solo eso, lo dejo como una... Es que es fantástico lo que tú dices. De hecho, Bill Gates hace eso. O sea, que no nos llegue a nosotros, no, pero que hace eso. O sea, hay fundaciones. Entonces yo creo que... inventa una vacuna, nos llega a todos, y si soluciona un problema al mundo, nos llega a todos, y que al final lo den ciencia, lo den crear. O sea, eso obviamente al final nos llega a todo el mundo. Esa persona que crea más, como dices tú, oportunidades, más trabajo, es el más rico, claro. El Julián. mejor empresario es el que genera más valor. El que genera más valor siempre lo hace para un otro. Si lo hace para un otro es porque lo dejó aparecer y vio que podía agregarle valor, por tanto fue un acto de amor. Sí. Economía del amor. El que más da es el que más recibe. No es la lógica del que más se lleva sin aportar, sino que al que le llega por consecuencia de haber tanto aportado. Y eso, el aporte siempre hace un acto de amor. Y si a veces hay pobreza porque las personas no tienen un trabajo, muchas personas lo único que quieren es tener una fuente laboral para hacerlo bien, para poder llevar sustento a su familia. Javier. Andrés Vial pregunta, quisiera saber qué opinan de la importancia de la familia en todo esto que han reflexionado hasta ahora. A ver, familia... En la familia ancestral surgió el lenguaje. Por lo tanto, en los primates bípedos prelenguajeantes, en ese grupo pequeño de primates que vivían juntos, así cercano, surgió el lenguaje. Y al surgir el lenguajear, llamamos nosotros el lenguaje, surgió el conversar y el reflexionar. Por lo tanto, la familia es el centro fundamental del humano, de los seres que somos como seres humanos. Pero, ¿qué familia? Familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos. Si no hay placer, no hay familia. Cuando hablo de placer, no es el placer hedonista, es el placer de la convivencia. Es ese placer que dice... Hoy terminó el día de trabajo, ahora voy a mi casa, qué bueno. Y llego a una casa donde hay olor a pan tostado. Ese olor a pan tostado, ese olor un olor a familia. Entonces, familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos. Puede ser una abuela con sus nietos, un grupo de amigos que se vino del norte o del sur a la universidad, o un grupo, lo que sea. Pero hacemos familia cuando hay placer de estar juntos. Si no hay placer, no hay familia. Excelente. ¿Puedo comentar, Javier? Por favor, sí. Después de esto vamos a terminar con las últimas 3 preguntas, sí. Y ahí vamos a darle espacio a los profesores para la conclusión final. Por favor, Daniel, adelante. La crisis que se ha generado ahora, mira, aquí nosotros tenemos del movimiento social una expresión de un problema de pertenencia. Hay mucha gente en Chile que no se siente que pertenece a esta sociedad, no tiene factor identitario con esta sociedad, se siente desplazada, se siente invisibilizada, no la dejan aparecer, no la hemos dejado aparecer. Y por lo tanto, como dice el profesor, muchas veces la hemos negado. Entonces, en esa negación no podemos invitarla a pertenecer. Y la familia es un espacio de pertenencia tribal básico, inicial, y yo creo que con esta crisis lo que ha pasado es que hemos vuelto a esa forma de pertenencia inicial que nos acoge, que nos protege, que nos ayuda. Y por otro lado, estamos tomando conciencia de una pertenencia, de nuevo, mucho más global. Pertenecemos a una humanidad que está en un mundo, en una ecología. ¿Y cómo hacemos esa conexión, digamos, entre
entre ambas cosas es algo que tenemos que buscar equilibrar, y eso es a través del diálogo, la reflexión, el análisis, pero no es a través de competir entre nosotros. Competir entre nosotros no va a fortalecer nuestra pertenencia basal ni va a fortalecer nuestra pertenencia como seres vivos en un contexto de humanidad en un mundo. Excelente. Exactamente. Ahora, si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando con los latinos en Estados Unidos, eran negados y hoy día están siendo lo más importante porque están en el área de salud muchos latinos que no estaban con el pase de estar en Estados Unidos, y resulta que ellos están trabajando de sol a sol, o sea, se integraron a través del dolor y se dieron cuenta que son un aporte a la sociedad, como nosotros también debiéramos darnos cuenta que las personas que han emigrado son un aporte para nuestra sociedad también, y darles una oportunidad. ¿Pregunta? Acá hay una pregunta muy significativa de Andrés Osandón, que estuvo aquí en el chat. Su pregunta es, ¿qué deberíamos transformar en nuestras instituciones para generar una cultura de amor? Eso significa que es una buena pregunta. Está difícil, está difícil. Porque esto van dos mundos, ¿no? Claro. El amar es dejar aparecer. Cuando uno se queja de no ser querido, se queja de no ser visto. Cuando la mujer le dice al marido, oye, tú ya no me quieres, ni siquiera te diste cuenta de que me cambié el peinado. ¿No me ves? No me quieres. Mamá, el profesor no me quiere. Los profesores quieren a los niños. Sí, pero a mí no me quiere. ¿Por qué dices que no te quiere? Porque nunca ve cuando levanto la mano para hacer una pregunta. No me ve, no me quiere. En el momento que dejo aparecer, me encuentro con otro ser. Una persona, un niño, un viejo, que no es distinto de mí en lo fundamental. Entonces pasa algo allí. Aparece la ética, el respeto, aparece darse cuenta de que uno puede hacer algo que lo ayude al otro en las circunstancias en que se encuentra. Está toda esa diversidad de emociones y de sentires que los tenemos las personas. Así que el dejar aparecer es una cosa fundamental. Como lo científico. Sí, la ciencia es tan importante, pero para eso tú tienes que dejar aparecer. O sea, tienes que salirte del prejuicio de que las cosas están ya dichas, que no es que uno está destruyéndolo todo, no, porque toda situación en la cual tú dejas aparecer, te amplía la mirada y aparece algo nuevo. Siempre. Cuando uno entiende algo, ya entendí, ahora el mundo te cambia, se te enriquece. Así que este acto de dejar aparecer es fundamental, porque además como mamíferos tenemos una cierta historia biológica. Una historia biológica que se funda en el acoger, en el amamantar, en el cuidar, en esta infancia prolongada. Y cuando a los niños no se los respeta o se los exige, si uno pregunta por qué lo hace, hay una teoría detrás. El papá dice, mira, yo te castigo porque la letra con sangre entra. Y tiene una teoría que justifica el castigo. Yo no te dejo salir porque tengo una teoría que justifica el negarle al otro en vez de conversar para mostrar por qué no sería adecuado que saliese, por ejemplo. No, yo tengo una teoría que justifica la autoridad. Ahora la pregunta que tú hiciste, que alguien hizo, una persona que no sé el nombre, ¿qué tendríamos que hacer con nuestras instituciones? Así, Andrés Osandón preguntó. Para que sea... para propiciar esta cultura de amor. Yo me quedé pensando porque es tan fácil darnos cuenta que las instituciones están realizadas por personas. Y como están realizadas por personas, lo principal son ellas. Y cuando yo tengo una conversación con ellas, cuando yo las escucho, cuando
el área de personas, cuando se escucha al jefe, cuando yo tengo un jefe que maltrata a los gerenciados, ese jefe hay que llevarlo y conversar con él y decirle que así no es la cosa. O sea, todas las instituciones y organizaciones están realizadas por personas, y en tanto están realizadas por personas son lo fundamental. No hacer un trabajo en las organizaciones de capacitación, porque las personas no son discapacitadas, están capacitadas, están al 100, todas. Hacer en las organizaciones procesos de conversación, de escucha y de dejar aparecer. Las instituciones están hechas por personas, realizadas por personas, no por computadores, sillas, mesas y por la misión y visión de la organización, sino que son las personas. Si esas personas no van a la organización, a la institución, esa institución desaparece. Perfecto. Los problemas no son en general de inteligencia, son conflictos de deseos. Los seres humanos, salvo que hayamos tenido situaciones traumáticas, problemas del desarrollo, de nutrición, enfermedad, lo que quiera que fuere, como dijo Jimena, somos igualmente inteligentes. La inteligencia tiene que ver con la plasticidad conductual frente a un mundo cambiante. ¿Qué vamos a hacer desde donde estamos? Según lo que nos guste, según lo que nos produzca placer en el bienestar de una convivencia armoniosa. Pero no son problemas de inteligencia. Todos podemos aprender lo que otra persona ha aprendido. Todos. Sí. Si tenemos interés en aprenderlo. Ajá, Lorena. Ahí, y cuando nos preguntan para realizar esta transformación las organizaciones, claro, la pregunta que siempre decimos, queremos convivir, y luego, ¿qué queremos conservar como organización? Y posterior a ello, generar los acuerdos que apunten a esa conservación. Y como decíamos, todo cambia en torno a lo que se conserva. Por lo tanto, una institución realizada por personas no son recursos humanos porque no son dispensables, son personas. Javier. Quedan las últimas dos preguntas, pero solamente quería añadir un comentario que hace Erika Ortiz. Ella dice que, cito, estoy muy feliz por estar aquí, grandes maestros, con la mirada desde el amor por una sociedad biocentrista. Creo que quería añadir eso también porque hay muchos comentarios de ese tipo, creo que con eso lo resumo. Entonces, la penúltima pregunta de Virginia Aguilers, ella pregunta a Jimena en particular y dice, ¿cuándo aparece el miedo y qué podemos hacer para cambiar esa emoción? La penúltima pregunta. Virginia, yo siempre pregunto, cuando converso con las personas en el espacio del Conversar Liberador, y una persona de 30, 35, 40, 50 años está con miedo, mi pregunta es, ¿dónde aprendiste el miedo? Porque el miedo como una emoción, hay distintas teorías que dicen distintas cosas, pero para mí es lo que un observador distingue y dice miedo porque distingue una persona que se le estrecha el mundo y se paraliza. Entonces, el miedo es una dinámica relacional donde la persona tiene un mundo estrecho y está paralizada. Y ese miedo, dicen que no nacemos con emociones básicas, pero yo dejando eso de lado, yo digo que uno aprende el miedo en algún momento de su historia. Entonces uno tiene que poder mirar ese momento de la historia donde aprendió el miedo para poder mirarle la cara al dolor, y solo uno cuando le mira la cara al dolor puede salir de ahí. Si uno no le mira la cara al dolor, no sabe cómo aprendió a tener ese miedo, va a seguir teniéndolo siempre. Entonces la idea del Conversar Liberador es esa, o sea, mirar nuestras emociones, dónde las aprendimos, que nos causan dolor, que nos causan malestar, para poder después abrazar la historia. Abrazar nuestra historia porque esa historia hace que esté hoy día donde estoy. Entonces aprender a abrazar la historia con todo lo bueno, con todo lo doloroso, con todo lo que haya vivido,
me hace poder también desapegarme para estar dándome cuenta que lo único que tengo es el presente que yo vivo, que el mañana no está, no existe, que en noviembre del año pasado jamás pensamos en diciembre que íbamos a estar donde estamos hoy día como planeta en esta pandemia. Por lo tanto, lo único que tengo es el presente que yo vivo y que yo dibujo mi mundo, orientándome de una u otra manera y dándole la mano al del lado si así lo necesita. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Y ahora vamos con la última, que es más amplia también y que engloba un poco el sentir y manifestar de muchas de las personas que están acá presenciando este diálogo, siendo partícipes también a través de esta plataforma. Y su cuestionamiento es de Natalia, por cierto, Natalia Tala. Natalia pregunta, la colaboración requiere integrar múltiples visiones. Entonces su pregunta es, ¿cómo llegar a un acuerdo pese a estas múltiples visiones que pueden manifestarse? Depende en el espacio donde esté. Si es en una organización, el tener claro si tenemos un propósito común. Y si yo tengo un propósito común, voy a tener un proyecto común, porque el propósito es la luz al final del túnel. Y el proyecto común son los haceres que realizan ese propósito. Entonces, si yo tengo claro mi propósito, voy a tener claro mi proyecto. Y ahí van a aunarse todas las miradas, porque yo tengo puesta la mirada en el propósito y en el proyecto. Entonces, si tenemos claro eso, no va a haber ninguna mirada que sea disruptiva. Todo lo contrario, a lo mejor aquella persona que dice, no, yo quiero que se haga así, 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 a lo mejor se va a dar cuenta que si el proyecto común y el propósito común de todo ese va a poder soltar ese apego a que las cosas se hagan como él o ella quiere, en pos de ese resultado que es mucho más amplio que el poder tener la razón. ¿Digo? ¿No? Perfecto, entonces, ¿Un comentario? por favor. Un comentario brevísimo. No, el doctor, por favor, el doctor. Dale. O la frase más peligrosa es ser mejor que. Ser mejor que. Quiero ser mejor que este, mejor que el otro, mejor que. ¿Por qué no? Somos tan bien como podemos, desde nuestro juicio, desde nuestra apreciación. Entonces, porque si yo meto el mejor que o el más que, establezco una distancia competitiva con algo, con otra persona o con otra circunstancia, y eso crea una dinámica de negación. Sí, por eso no sé si se necesita un acuerdo. Se necesita aprender a colaborar y en diversidad, aceptando puntos de vista, aprender a dialogar, a reflexionar. El acuerdo, siempre los acuerdos me devuelven a la transacción. Vamos a hacer una nueva constitución, ok, vamos a negociar los deberes y derechos que las personas tienen que tener, ahí estamos listos. Vamos a conversar, a colaborar abiertamente, en diálogo generativo, y de ahí va a surgir la colaboración, no va a surgir, creo, de un acuerdo de transacción. Es consustancialmente opuesto a la colaboración, los acuerdos transaccionales, que duran lo que duran intereses. La colaboración es auténtica, es natural, es legítima, es desde la diversidad. Y por eso es tan claro con lo que dice Daniel, el tener claro nuestro propósito y nuestros deseos, porque desde ahí podemos co-construir. Si no tenemos claridad, porque lo que resulta siempre es parte del proceso que le da origen. Lo que resulta no es a priori, resulta. La colaboración resulta de esa dinámica relacional, en que yo quiero pertenecer, quiero estar ahí. ¿Por qué con el grupo A sí me gusta trabajar y quizás con el grupo B o el equipo B quizás no tengo tantas ganas de trabajar? ¿Qué pasa en ese espacio psíquico-relacional que quiero pertenecer, que quiero estar, que surge la creatividad, que surge el engagement? ¿Cuántas veces vemos que hay programas, cómo generar engagement en los colaboradores, en los empleados, como quieras llamarle? Pero resulta, como decía Daniel, de esta dinámica relacional, algo genuino, no es algo forzado.
de impuestos. ¿Qué más? Entonces, con esta... Muy cortito. Me gustaría decir que creo que el 18 de octubre nos enseñó a mirar muchas cosas, a mirar en serio muy profundamente cosas que habíamos dejado de mirar, ¿ya? Y creo que esa oportunidad no la podemos perder con terminar con una sociedad dividida y peleada, en vez de tomar esta gran oportunidad de tener un sueño común, que sea hacer una sociedad donde todos nos sintamos parte, que sea digna. Y de verdad quiero volver a repetir que creo que en la visión de ustedes tenemos algo de luz y esperanza para construir eso. Solo quería decir eso, creo que acá hay una oportunidad muy linda de cómo construimos esa nueva sociedad que todos estamos esperando, que en algún minuto nos dimos cuenta que no estábamos tan como varios creían o que se venía diciendo, pero que era mucho más profundo lo que no se había mirado. Y como dice la Ali, que habíamos dejado de ver, yo creo que de hecho muchos no veíamos, o no se veía, había una invisibilidad al respecto. Y yo creo que ahí es donde cabe la pregunta, más que rojos, verdes o azules, izquierda, derecha, arriba, abajo. Cuando eso ocurrió, inmediatamente en un país democrático la pregunta que aparece es, ¿cómo hemos hecho lo que hemos hecho de modo que esto está pasando? Esa es la pregunta. Y esa pregunta, si la respondemos en serio y de verdad, vamos a encontrar las herramientas y las acciones para poder salir de ahí de manera airosa. Porque eso ocurrió por algo que todos hicimos, todos nosotros, para que eso pasara. Entonces, el preguntarse cómo hemos hecho lo que hemos hecho para que eso pase, nos muestra el camino de salida también. Y nótese que en el momento en que uno se pregunta cómo hemos hecho lo que hemos hecho, se está siendo responsable también porque uno pertenece a la misma comunidad. Exacto. Es completamente distinto a buscar el culpable. ¿Qué estamos haciendo que hay bandidos? ¿Qué estamos haciendo que está pasando tal cosa? Porque todos estamos participando. Los mundos que vivimos no preexisten a nuestro vivirlo. Van surgiendo con lo que hacemos. Y lo que hacemos surge en una dirección u otra según lo que queremos conservar. Javier. Sí, ahora estamos cerrando este diálogo. Lo que me gustaría invitar a una conclusión general. Entonces, tenemos estos diferentes invitados, tenemos los profesores van a dar su conclusión, pero antes me gustaría invitar a Julián, Lorena, Alejandra y Daniel a dar sus 3 palabras, cómo se sienten con esto y qué les gustaría en la práctica que ocurra en esta segunda etapa. Ahora estamos entendiendo lo que está pasando, pero también queremos ver cambios. ¿Qué sienten ustedes con la reflexión que hemos tenido ahora y qué cambio les gustaría ver y cómo ustedes también van a poder participar desde sus aristas, de su propia esquina, a que estos cambios se generen? Adelante. Mira, voy a hacerlo súper rápido. Yo me quedo con la sensación de que estamos en un cambio importante en el mundo, probablemente de cosmovisión, y ya no va a ser como en la Edad Media, que era todo teocéntrico, o en la Edad Moderna, que era antropocéntrico, que se llevó al egoísmo, sino que vamos a volver a pensar de que todos somos uno y que somos parte de algo más grande. Y yo con eso me quedo y creo que el momento que estamos viendo tal vez el gatillante de un cambio de cosmovisión, desde el lugar desde donde yo miro el mundo, más que desde el yo que desde el nosotros. Y con respecto a todo lo que se habló de democracia, me quedo con una preocupación, que es que yo veo todavía, después del estallido social en Chile, mucha tendencia política que dialoga, que intenta convencer al otro y que no deja de convencerse. Por tanto, que no conversa. Y si no conversa, no se transmite el lenguaje. Y si no se transmite el lenguaje, no se coordinan acciones, no colaboramos, etc. Me quedo con esa preocupación, pero yo creo que este virus es una invitación para darnos cuenta que el enemigo no somos nosotros, ni tampoco es un virus, sino que estamos todos juntos en un mismo lugar y tenemos que aprender a convivir. Y eso incluye el que piensa distinto a mí. Eso. Muchas gracias, Julián. ¿Quién continúa? Levante la mano. ¿Lorena? ¿Vale? Ya, yo. Listo.
¿Cómo me sentí? Me siento agradecida, agradecida por el momento, por la conversación que estamos teniendo ahora, con todo el dolor que trae también este momento, como decía al inicio Jimena, no he hecho en detalle. Siento que es el momento que tenemos como humanidad para hacernos conscientes de lo que queremos conservar, del mundo que queremos vivir. Palabras, dejar aparecer, escuchar, respetarme a mí misma, mutuo respeto, y de ahí van resultando el colaborar, el queremos convivir. Y gratitud. Gracias por todas las personas que estamos acá en este minuto haciéndonos estas preguntas. Eso. Muchas gracias, Lorena. Daniel. Bueno, yo estoy muy, muy agradecido. Creo que esta reflexión ha sido una conversación colaborativa con toda la gente además que nos ha colaborado con sus preguntas. Comparto con Julián que este es un cambio, diría yo, usando el lenguaje más común, más habitual tal vez en las empresas, incluso un cambio de paradigma profundo. Y tal vez, y esto no es por el coronavirus es una ola más que se superpone a un cambio bastante profundo que ya venía ocurriendo, tal vez lo va a acelerar, tal vez el coronavirus es parte y consecuencia de ese cambio de paradigma que de alguna manera estamos viviendo y que tiene elementos sanos y elementos insanos también. Y lo que creo que falta es entender las pertenencias fragmentadas que estamos teniendo en la sociedad. Digo, ha aparecido animalismo, medio ambiente, jóvenes, género, un montón de identidades fragmentarias que vamos a tener que respetar, reconocer, validar y también integrar. Porque si no integramos, ¿no es cierto?, no tenemos una sociedad. Y creo que ese es el desafío gordo que se nos viene. Y desde el punto de vista emocional, bueno, a todos nos conocemos y creo que entre nosotros, y quiero hacer algo que a veces no se hace, que es agradecer a Javier, que nos conectó, que nos preparó y que dirigió estupendamente este diálogo colaborativo que hemos tenido entre estas, no sé, 1.500, no sé cuántas personas finalmente. 2015, justo ahora, en este momento. En este momento. ¿Cuántos? 2, 4, 6. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Y sigue Alejandra. No, solo para terminar, comparto todo lo que se ha dicho, no voy a repetir parte de lo que se ha dicho, pero creo que nos han tocado desafíos grandes que enfrentar, muy rápido uno de otro, sobre todo en Chile. Hay mucha gente pasándolo mal, como lo hablábamos, hay mucha gente asustada, no sabemos cuál es el camino, sabemos que queremos cambios, que queremos pertenecer, que queremos estar todos más juntos, que queremos más cariño. Creo que hay cosas que sabemos, pero no ha habido esa luz, y aquí tenemos dos opciones: o nos terminamos dividiendo porque no encontramos un camino común, o logramos encontrar ese camino común que nos una. Creo que eso es lo que estamos tratando de hablar acá, tratando de empujar. Dios quiera que todos estos desafíos nos sirvan como al final una oportunidad de una unión y de encontrar un sueño común donde todos podamos participar. Solo eso. Muchas gracias, Alejandra. Y queremos invitar a los profes, la jornada, a Jimena y Humberto, que nos den sus palabras de conclusión de esta jornada que hemos tenido el día de hoy. Bueno, primero gratitud, gracias por todas las almas que estuvieron acá con nosotros y por el PORIF, Social Lab, Daniel y todos los que han hecho posible que esto ocurra, y esta tecnología maravillosa que uno la puede usar para generar mundos horribles, pero también para encontrarse conversando. Por eso, primero, gratitud. Y después decirle que en nuestro sitio web, en www.matistica.org, va a estar el escrito de democracia que nosotros hicimos para que las personas que hayan asistido a esta webinar lo puedan bajar, leer y tener en su, si así lo desean. Y también decirles que a mí me gustaría que, para que lo que Alejandra está diciendo pueda, digamos, arrancar como tal, ojalá tengamos la posibilidad de hacer un ciclo de estas conversaciones, que las personas que se inscribieron digan sí, si queremos, y se apunten como para decir sí quieren estar,
y hacerlo, qué sé yo, 1 o 2 veces al mes para que nos podamos encontrar, porque hay muchos temas que poder tocar, educación, familia, organizaciones y la biología, por ejemplo, un montón de cosas. Entonces, también me gustaría que esto no fuera solamente un kickoff así y creer que con este espacio ya salió todo cambiado, porque esto también es parte de un proceso. Así que las personas que se hayan inscrito a este también digan si queremos estar ahí. Y bueno, y agradecía a la vida, agradecía a ustedes y un beso grande. Gracias, Jimena. Gracias. Yo quiero agradecer a todos por haber estado dispuestos a escuchar y a reflexionar. Y me siento contento, alegre de que el entendimiento de que uno escoge el mundo que vive y que la democracia es una obra de arte que uno puede vivir porque quiere vivir. Así que gracias. Perfecto. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchas gracias a todos los conversadores del día de hoy. Y gracias a Gaby, que no estuvo aquí al frente, pero también de IF, también a la Gaby. Muchas gracias. Excelente. Estamos viendo en otra oportunidad, hicimos una pregunta a todo el público, el 99% de las personas dice que sí, así que... Sí, estoy viendo el chat ahí cómo responden todos. Sí. Estadísticamente, hicimos la pregunta y... Entonces, Ale, tu sueño se ha cumplido. Estamos comenzando con una tremenda comunidad que va a empujar para que podamos vivir en democracia y entendamos lo que es democracia. Así que gracias, Ale, también por tu cariño, y Julián, Daniel, Lore. Gracias a todos por esta Estén muy bien, muchas gracias por... Chao, amigos, chao, colegas. Chao, un abrazo, chao. Gracias, chao. Muy bien. Chao. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos haciendo estas conversaciones significativas. Queremos hacerlo cada vez más a menudo. Estamos muy contentos por la reacción que hubo de todos ustedes. Y sin lugar a dudas, es difícil tener una conversación online. Alcanzaron a estar 3.583 personas al mismo tiempo. Un poco es difícil en la práctica, por más que la tecnología lo permite, es difícil en la práctica generar un diálogo con tantas personas al mismo tiempo. Pero estamos pensando arduamente sobre cómo generar estos diálogos y todas las personas puedan participar. Y la tecnología lo permite y estamos investigando acerca de eso. Una de las formas es hacer sesiones, por ejemplo, de grupos de 10 personas. Entonces tenemos así muchos grupos, luego esos grupos se unen y sacan conclusiones, pueden participar en este mismo diálogo y que un representante o una representante pueda estar ahí y exponer cuáles son las conclusiones y los compromisos y recomendaciones a los diferentes estamentos de la sociedad para contribuir a que estas reflexiones puedan ser como el título del webinar del día de hoy fue epidemia reflexiva o pandemia reflexiva, y eso es lo que queremos generar. Que entre todos, gracias a la inteligencia colectiva, poder llevar este tipo de conclusiones, este tipo de diálogos cada vez a más personas y a niveles más elevados que tienen capacidad de decisión. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y muchas gracias.